hecho algo hermoso, mi Señor. Todo es nuevo en mí. Has hecho algo hermoso, mi Señor. Todo es nuevo en mí. Has hecho algo hermoso, mi Señor. Buenos días, iglesia. Bienvenidos a un día más de alabanza, de adoración. Quiero que se una con nosotros y vamos a orar para entregarle este momento a Dios. Padre, hoy, Señor, venimos como tus hijos. Jesús, tú nos enseñaste que lo mejor para empezar nuestros días es adorar al Padre, es honrar su nombre, es pedir por su voluntad, pero hoy especialmente, Señor, de esa oración que tú nos dejaste, queremos pedirte que el cielo se una con la tierra, que así como se adora en el cielo, hoy nosotros podamos tomar algo de eso y adorarte aquí desde la tierra. Así que, Señor, te pedimos que tú estés aquí en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestras canciones, Dios, que hoy vamos a levantar como clamor delante de ti, que el cielo se parta en dos en esta mañana, Dios, y que todo lo bueno, Señor, que tú tienes para tus hijos descienda hoy, Señor, sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Secretos de tu corazón.
nos elevamos, Señor, porque estamos exaltando al Rey de Reyes, aquel que murió por nosotros para hacerse Rey. Señor, hoy te bendecimos, Dios, y hoy, iglesia, levántese ahí en casa, niños, todos, porque vamos a aplaudir a nuestro Rey. Vas a declarar: mi Redentor vive. Vas a declarar: te agradeceré, te amaré por lo que hiciste, porque me amaste y porque me salvaste. ¿Listo, iglesia? Lo diste todo, te
Señor, hoy queremos recordar eso que hiciste por nosotros. Señor, y queremos declarar que tú eres ese que cuando nosotros estábamos extraviados, todas las veces, Señor, que nos hemos apartado, Señor, tu amor corre de nuevo hacia encontrarnos. Tu amor corre por nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tu amor no cambia, Dios. Gracias porque pase lo que pase, Señor, estemos viviendo las situaciones que estemos viviendo, Señor, tu amor se mantiene intacto, tu amor nos persigue, tu amor escala montes, tu amor derrumba barreras, tu amor rompe cadenas, Señor, con el fin de volvernos a acercar a ti, Dios. Gracias, Señor, porque, oh Señor, en este tiempo hemos experimentado, Señor, esas cuerdas de amor, Dios. Hoy, Señor, queremos, Señor, sentirte, Dios. Queremos, Señor, sentir ahí tu cercanía, Padre. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene a
hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Y ese es el amor de Dios. No pone condición, no nos pone requisito. Y hoy, iglesia, le quiero compartir un salmo que tiene que ver con una canción nueva que vamos a cantar hoy. Y quiero compartírselo. Me pareció muy lindo lo que dice el Salmo 34. Bendigo a Dios cada vez que tengo oportunidad. Mis pulmones se expanden con su alabanza. Vivo y respiro a Dios. Y yo quiero que hoy donde usted está, respire. ¿Sabe que uno de los nombres de Dios es Yahweh? Y Yahweh en parte significa eso: el aliento de Dios, el respiro de Dios. Así que respire el nombre de Dios. Mientras alabamos, vivimos y respiramos a Dios. Si las cosas no van bien, dice el salmista, escucha esto y sé feliz. Únete a mí para difundir la noticia. Juntos hagamos correr la voz. Dios me encontró más de la mitad del camino. Me liberó de mis ansiedades y miedos. Míralo, dale tu sonrisa más cálida. Nunca le ocultes tus sentimientos. Porque cuando estaba desesperado, yo clamé y Dios me sacó del apuro. Así que ahora abre tu boca y prueba. Abre tus ojos y ve qué bueno es Dios. Bienaventurados los que corren hacia Él. Adora a Dios si quieres lo mejor, porque la adoración abre las puertas de toda su bondad. Si tu corazón está roto, encontrarás a Dios allí mismo. Si recibes un golpe severo a tu espíritu, Él te ayudará a recuperar hoy el aliento. Y hoy, iglesia, vamos a declarar eso juntos. Él es el aliento en nuestro ser. Y si tu corazón hoy está roto por alguna razón, hoy Dios te va a salir a encontrar, como decía el salmista. Y cosas buenas van a suceder mientras tú adoras hoy con fe. Dios va a ir reparando cosas en tu interior. Mientras tú levantas tus manos y le dices, grande, grande eres Dios. Eres Dios de vida y amor. En la oscuridad alumbras, tú das paz, restauras al corazón querido está. Grande eres Dios de vida y amor. En la oscuridad
disfrutar cada mañana, adorarte, Dios, y encontrarnos ahí cara a cara contigo, Dios, en tu presencia. Y mientras tanto, Señor, hoy preparamos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Dios. Tu palabra que también es vida y es paz y es poder, Dios. Tu palabra que es espíritu, tu palabra, Señor, que hoy has preparado, Señor, directamente para nosotros, Dios. Gracias, Señor. Hoy bendecimos ese mensaje. Te pedimos, Señor, que caiga en buena tierra, Dios. Que hoy podamos apropiarnos de esa palabra, Señor, y como nos enseñabas en estos días, se convierta en rema para nosotros, en esa palabra que nos da poder y que nos activa en fe. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias. Amén. Buenos días, iglesia. Sea grandemente bendecida en esta mañana. El Señor en este año nos ha llamado a avanzar, pero avanzar en el conocimiento de Él, trabajando primeramente en nuestra vida interior. El Señor nos ha dicho que a la fe que Él nos ha dado debemos añadirle virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Y son cosas con las que debemos trabajar en nuestro interior. Pero también la palabra nos dice a esa paciencia añádale piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque el Señor quiere que también nosotros trabajemos en las relaciones que tenemos con las demás personas. Primeramente en las relaciones que tenemos en familia, con nuestros esposos, con nuestros padres, hijos, hermanos, amigos y miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí es donde
El Señor nos llama a ¿qué? A avanzar porque Él quiere que crezcamos integralmente. El Señor nos dice, desarrolla la actitud del soldado, desarrolla esa convicción, esa entrega, ese sacrificio. Desarrolla la actitud del atleta. Desarrolle ¿qué? Disciplina y desarrolle rectitud para hacer las cosas correctamente, para correr la carrera legítimamente, dice la palabra. Pero va más allá y nos dice desarrolle también la actitud del sembrador. Cultive paciencia y trabajo. Entonces vemos que no podemos estar ociosos, no podemos decir, no, yo no tengo nada que hacer, no, yo realmente ya lo he alcanzado, porque el Señor nos ha dado estrategias y nos ha indicado las cosas en las que nosotros como hijos de Dios debemos avanzar, en lo que debemos desarrollar día a día. ¿Para qué? Para, dice, andar al ritmo de la fe, para no detenernos, sino para perseverar en aquello que el Señor nos ha llamado. Entonces hoy vamos a ir a la palabra, a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra del Señor: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, esta carta el Señor se la estaba dando a los corintios porque era una iglesia llena de dones, pero era una iglesia inmadura. En otras partes dice la palabra, era una iglesia carnal, que se dejaba llevar por sus emociones, que se dejaba llevar por lo que le dirigía su carne, pleitos, contiendas. Entonces dice, es necesario que maduren, que crezcan. En la Nueva Traducción Viviente esta palabra nos dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de estos asuntos. Entonces, aquí la palabra nos está llamando a madurar, nos está llamando a que dejemos de ser niños, que dejemos de una u otra forma, que dejemos las niñerías. Entonces, si vemos qué hace un niño, cómo es la actitud de un niño, y por lo general los niños tienden a compararse, tienden a mirar si a uno le dieron más que al otro, hacen pataleta cuando no se les da lo que ellos quieren, le echan la culpa a los otros, no asumen responsabilidades y se frustran fácilmente. Entonces son características de la niñez, pero no sé si han escuchado el síndrome del niño de cristal. Entonces, síndrome dice que son un conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad. Entonces, síntomas del niño de cristal. Entonces, esta es una enfermedad que impide el desarrollo normal de los huesos. Entonces, los bebés nacen o desarrollan huesos frágiles, débiles, que fácilmente se fracturan aún desde el vientre. Se fracturan en el momento en que los cogen, o se fracturan cuando se bañan, o se fracturan cuando se están vistiendo. Son niños frágiles físicamente, que tienen problemas en su desarrollo porque no pueden hacer prácticamente ninguna actividad, se tiene que tener demasiado cuidado con ellos. Pero hoy están hablando, a raíz de esta enfermedad, de una generación de cristal, de una generación débil y frágil. Entonces vemos que muchas veces o hay unas generaciones, no sé si usted sea partícipe, no sé si sea uno de los sobreprotegidos, o como padres somos los que sobreprotegemos, y entonces hacemos que nuestros hijos crezcan con debilidades aún relacionales. Si vemos estos niños, entonces es una generación que se frustra con todo. Es una generación que está preparada prácticamente para el éxito. Ellos están preparados para ganar, están preparados para conseguir todo lo que quieren, pero quieren evitar todo sufrimiento, quieren evitar todo trabajo. Son personas que si se les exige disciplina, lloran, se quejan,
por todo reclaman, no están de acuerdo absolutamente con nada, no toleran la adversidad. Son personas que si fallan, les cuesta mucho reconocer su falla o levantarse de ella. Entonces, estos niños son frágiles emocionalmente. Son personas que al tener el éxito, viven, el éxito de ellos depende de la aceptación de los demás, viven de los likes, de qué tanto los ven, de qué tanto les reconocen, de qué tanto los aplauden. Se sienten ofendidos cuando los dejan en visto. Y no sé si las personas que están en redes, lo más difícil es que los dejen en visto. Eso es toda una ofensa, es todo un trauma, toda una dificultad. Entonces, estos niños de cristal son frágiles emocionalmente. Les cuesta aceptar todas las situaciones porque su objetivo es triunfar a toda costa y viven en un mundo donde todo tiene que ser perfecto. Ahora, a esta generación se le enseñó que no podían equivocarse. Y si se equivocaban, la culpa la tiene ¿quién? Todos los demás. Que nadie los podía mirar mal porque era lo más terrible que pudiera suceder. Que no los podían alzar la voz, que no los podían rechazar. Esta es una generación que no puede sobrellevar el rechazo. Cualquier rechazo realmente es una dificultad impresionante. Entonces, se les dice la generación, los niños de cristal, porque no resisten el rechazo, no resisten las dificultades, enfrentan la vida de una manera muy traumática, porque a la final tiene que salir todo bien, y si no son personas que fácilmente tienden a desanimarse, o tienden a caer en depresión, o tienden a ver todo lo negativo porque no aprendieron a levantarse en el medio de una dificultad. Entonces hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra y nos dice que es necesario que dejemos de ser niños, que seamos niños que en cuanto a la malicia, en cuanto a la maldad, que seamos niños para no pensar lo malo, pero que en todo lo demás debemos crecer, que en todos los demás debemos madurar en nuestro pensamiento. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Y aquí entonces el apóstol nos está hablando de que hay un ciclo normal de la vida. Entonces los niños fácilmente tienen sus actitudes. Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Eso es algo normal, o sea, en ese momento era normal. Pero dice, cuando creció, ¿qué pasó? Dejó de ser y de hacer lo que hacía de niño. Maduró, creció. Entonces, si vemos esto, nos habla de un proceso en el cual debemos avanzar, debemos desarrollarnos. Ahora, hay muchos que hablan, y no sé si es por excusa o simplemente por no aceptar una realidad, y se dice, no, es que yo llevo un niño adentro. Y sí, todos podemos llevar un niño adentro. La cuestión es que actuemos como niños en donde se debiera actuar de forma madura, en donde debiéramos adquirir madurez y actuar de acuerdo a lo que somos en ese momento. Entonces podemos llevar un niño, y aquí la palabra me dice, sí, ¿el niño qué debe ser? Niño en cuanto a la maldad. Entonces, la palabra hoy nos habla de crecer, y si la palabra nos está diciendo que dejemos de ser niños, es porque nosotros sí tenemos que mirar en qué áreas de nuestra vida hay niñerías, en qué áreas de nuestra vida actuamos como un niño, en qué áreas de nuestra vida las dejamos y nos excusamos y no aceptamos el rol que hoy ya debemos tener de adultos, pero específicamente en qué somos niños espiritualmente, en qué debemos crecer, que es a lo que nos está llamando hoy la palabra. Entonces,
ahí donde está, entonces haga un autoexamen de si en estas actitudes, si tiene alguna de ellas o muy parecidas. Entonces, primero, amamos la palabra de bendición, pero nos molesta que nos hablen de lucha, esfuerzo, prueba, desierto y poda. Entonces, ¿somos de aquellos que queremos solo las buenas noticias? ¿Somos aquellos que queremos que en todo nos vaya bien y que todo nos tiene que ir bien? Pensamos que, así como el Señor Jesús nos habla a través de parábolas, nos habla de poda, de las cosas que se tienen que quitar, de las cosas que se tienen que cortar. Podemos pensar que la poda es solo para los árboles, pero espiritualmente, ¿qué se tiene que quitar en nuestra vida? Nosotros, dice, somos plantíos del Señor y tenemos que mirar qué cosas tienen que cortarse en nosotros. Porque muchas veces pensamos que somos hijos del rey y entonces debemos vivir como reyes, que no nos puede pasar absolutamente nada negativo. ¿Nos pasa eso? Segundo, nos desanimamos con facilidad y esperamos tener una vida color de rosa, sin conflictos, sin preocupaciones, y por otro lado, no solo sin conflictos y preocupaciones, sino disfrutar de todo lo que nosotros queremos. Porque no solo es sin conflictos o dificultades, sino queremos hacer todo lo que a nosotros nos agrada. Porque eso es lo que quiere un niño. Un niño no quiere dificultad, no quiere problemas, no quiere angustias, sino quiere vivir bien, tranquilo y haciendo lo que él quiere. Tercero, pensamos que Dios está a nuestra disposición y debe complacernos en todo. Pensamos que todas las oraciones que hacemos, el Señor tiene la obligación de contestarlas y a nuestra manera. Y si no nos da lo que pedimos, hacemos pataleta, nos frustramos, lloramos, renegamos. Y ahí es donde tenemos que mirar cómo actuamos, cuando la respuesta del Señor muchas veces no es la que quisiéramos escuchar. ¿Cómo actuamos cuando muchas veces el Señor nos dice no? ¿Cómo actuamos cuando el Señor nos dice tiene que esperar? Este no es el tiempo. ¿Qué pensamos? Porque aquí lo que tenemos que mirar es nuestro pensamiento, porque dependiendo lo que pensamos, dice, eso somos. Cuarto, somos uno en la casa, somos uno en el trabajo, somos uno en la iglesia, somos uno con nuestras amistades, o somos esos camaleones que estamos cambiando de color de acuerdo en el lugar donde estemos. Cambiamos de color de acuerdo a nuestras emociones. Entonces, si somos uno en cada lugar, tenemos que mirar si tenemos que crecer, si tenemos que ser el mismo en todo lugar. Y eso lo vemos fácilmente en nuestras relaciones, cómo nos comportamos en cada uno de esos lugares o en los roles que cada uno de nosotros manejamos. Siguiente, nos resentimos con las cosas más mínimas. Entonces nos molesta, nos fastidia, nos duele que no nos saluden, que no nos llamen, que no tengan en cuenta nuestras opiniones, y cuando no nos las tienen en cuenta nos sentimos desechados, lo peor, porque no fuimos reconocidos. Somos de esos que siempre nos tienen que decir muy bien, excelente, todo lo hiciste perfectamente. Nuestra fe depende de los triunfos o de cuando recibimos lo que Dios, la bendición que Dios tiene para nosotros. O sea, tenemos fe y nuestra fe avanza cuando todo marcha bien, cuando el Señor nos bendice, cuando recibimos palabras de aliento, cuando tenemos triunfos. Ahí nuestra fe está perfecta. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario?
Y si vemos un niño cuando recibe reconocimiento, cuando recibe lo que él quiere, ¿cómo se siente? Bien, ama a todo el mundo, va a sus padres, es capaz. Pero ¿qué pasa cuando le sucede algo negativo? Entonces, ya lloró, pataleó, no puede, no sabe, no entiende. Nos conformamos con la enseñanza básica. Y miremos un niño. Un niño por lo general, lo único que quiere es estudiar lo que le dijo el maestro. Si le dijo una hoja, es una hoja y es este pedacito, tal numeral, él no va a ir más allá. Porque ¿qué quiere el niño? Jugar, hacer lo que le gusta. Entonces no es uno que va a avanzar. Simplemente cumple con su tarea, con lo mínimo que tiene que hacer. ¿Cómo somos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Cómo somos nosotros al mirar la palabra? ¿La miramos o nos conformamos con lo que nos da en la iglesia? ¿Nos conformamos con la palabra de los miércoles, la palabra de los domingos, con las oraciones, pero del resto? ¿O simplemente nos conformamos y cada 8 días abrimos la Biblia? ¿Ese es nuestro caso? Queremos que Dios nos hable, pero no oramos, no leemos la palabra, no nos relacionamos, no nos congregamos. Aún ahorita que estamos virtualmente, ni siquiera virtualmente nos congregamos, nos reunimos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿qué pensamos? Es que yo quiero que Dios me hable. ¿Cómo? Nos ofendemos con facilidad cuando nos hacen alguna observación. No aceptamos correcciones. Pensamos que todo lo que hacemos está bien. Todo lo que hacemos es perfecto. Todo lo sabemos hacer y no recibimos sugerencias. Nos comparamos, reclamamos el por qué a él sí y a mí no. Y esta es una característica. Pienso que en el camino del Señor fácilmente nos da envidia que otros triunfen, se codicia las cosas de los otros, se anhela tener lo que no se tiene. Y un niño se provoca de todas las cosas, aún del juguete del amigo, aún del cuaderno, del borrador, del lápiz, de la maleta o de las onces que lleva. Y por otro lado es envidioso, porque esto es mío y no lo presto, porque estas cosas son mías. ¿No sucede? Porque la palabra nos dice hay que madurar y en esto tenemos que mirar cuál es nuestra actitud. ¿Espiritualmente somos niños? ¿Espiritualmente se mueve alguna de estas observaciones que hoy nos hace el Señor? Porque lo importante es identificar en qué soy niño, cuáles son mis niñerías. Porque así como el niño quiere que el padre le dé todo, nosotros también, y hay algo específico, es que si pedimos, Señor, yo quiero este trabajo, Señor, yo quiero que me sane, Señor, yo quiero que haga esto, Señor, yo quiero que haga lo otro, Él debe hacerlo. Y si no es una de las razones por la que decimos, Dios no me ama, Dios no me tiene en cuenta, y muchas veces eso lo hace un niño con su papá. Si no le da lo que él quiere, le dice, yo ya no te quiero. Tú no me amas a mí. Entonces, si miramos la madurez, incluye un avanzar en ¿qué? En entender la voluntad del Padre, en entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra y lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero también es madurar en ¿qué? En carácter y en relación con Dios y en relación con los demás. Porque muchas veces pensamos que la madurez solo se da en nuestra relación con Dios, pero esa madurez en nuestra relación con Dios se refleja en nuestra relación con las demás personas. Especialmente dice con nuestra familia, que es nuestro prójimo, y con los hermanos en la fe.
Ahora, Dios quiere que nosotros alcancemos madurez, ¿para qué? Primero, para bendecir a otros. Y segundo, para gozar de sus bendiciones. Porque de lo contrario va a ser muy difícil entender lo que Dios quiere. En Lucas 10:27 dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces me dice, hay que amar a Dios ¿cómo? Dice, con todo y además con toda nuestra mente. Entonces, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos en nuestros pensamientos está siempre presente el Señor, el hacer su voluntad, en agradarlo, en hacer lo correcto. O en nuestros pensamientos solo está lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo o lo que a mí no me gusta. Es lo que tendríamos que mirar también. Porque si nosotros vemos cuando éramos niños, uno ¿qué pensaba de los papás? Aún en la niñez y en la juventud, uno pensaba que los papás eran malos, que los papás eran injustos, que los papás no nos querían y los criticábamos y refunfuñábamos, pensábamos que hacían las cosas mal. Y algo que ellos nos decían era, todo lo que hago es por su bien. Ahora, ¿cuántos pensamos que eso era por su bien y lo entendíamos así? Y pienso que para muchos pensábamos, pero ¿cómo es que lo que ellos están haciendo, que nos castiguen sea para nuestro bien? ¿Cómo es que nos quiten lo que más nos gusta? ¿Cómo es que no nos dejen comer lo que nosotros queremos? ¿Cómo es que no podamos ir donde queremos ir? Y veíamos en eso el bien, pensábamos que todo eso era para bien y creo que no, creo que era un conflicto, era una discordia y entraba uno como en rebeldía, como en queja, como en lamento, como en enojo, como en frustración, porque no veíamos que eso era para bien. Y pasado el tiempo, en la medida en que crecimos, fuimos entendiendo. Y tal vez porque como se cumple esa frase, ¿no? Esa frase que los papás dicen, espere que usted crezca, espere que tenga hijos y se va a dar cuenta. Y ahí sí va a saber quién era su mamá y ahí se va a saber qué era lo que quería y tal cual. Dicho y hecho. Porque solo hasta cuando uno crece, solo hasta cuando uno se desarrolla o solo cuando uno está en esa misma situación puede entender, puede comprender, puede ver las razones del por qué tal vez nuestros papás eran así. Ahora, eso no quiere decir que todo lo hicieron perfecto, ¿no? O que ahora nosotros como papás lo hacemos perfecto, tampoco. Pero sí se nos baja como toda esa inconformidad. Y ya uno de papá, entonces uno dice, tenían razón. Ahora, ¿qué pensamos nosotros con respecto a nuestro Padre Celestial? Porque Él también nos dice, todo lo que yo hago es por su bien. Todo lo que yo hago es porque quiero lo mejor para usted. Dios hoy nos está hablando a través de su palabra. Y ahí es donde tenemos que mirar, ¿consideramos que lo que Dios está haciendo es para nuestro bien? O también como cuando éramos niños pensamos que es injusto, pensamos que lo que Él nos dice no es, que es ilógico, pensamos que Él no nos ama porque no nos está dando lo que queremos. ¿Cuál es nuestro pensamiento con respecto a Dios? ¿Hay inconformidad en nuestros corazones? Porque Él nos ha dicho espera y lo queremos ya. O porque Él nos ha dicho eso no es y pensamos que no nos ama, que es injusto, que de nada nos ha servido estar con Él, así como tal vez pensó el hermano del hijo pródigo, el hijo mayor,
que pensaba que tanto tiempo había servido a su padre y su padre no le había dado absolutamente nada. Y muchas veces pensamos que el hecho de asistir a la iglesia, que el hecho de hacer esto o aquello, el Padre Celestial tiene que pagarnos. Dios tiene que pagarnos. Dios tiene que darnos todo lo que nosotros pidamos. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Porque así como Pablo decía, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Y puede que aún no haya estos pensamientos en nuestras vidas. Pero ¿qué dice? Pero cuando crecí, dejé lo que era de niño. Y aquí es donde tenemos que mirar. ¿Qué hay de niño que el Señor hoy nos dice, déjalo? ¿Qué hay de niño que el Señor nos dice, suelta eso porque es necesario que avances? Porque es necesario que reciba mi bendición, pero también es necesario que sea bendición para otro. Es necesario que madures y entiendas mi voluntad. Porque si vemos con nuestro padre natural, lo entendimos después de que crecimos y que tal vez estuvimos en esa misma situación. Entonces hoy el Señor nos dice, crece, crece. Ahora, ¿cómo hemos de crecer? Primero, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué somos niños. Es ver en qué nos comportamos así. En qué hay inconformidad, en qué hay queja, en qué hacemos pataleta. En qué nos excusamos. En qué anhelamos lo de otro. En qué esperamos que nuestro Padre nos dé todo lo que pidamos y haga todas las cosas como nosotros queremos. ¿Cuáles son esas niñerías que hoy el Señor nos dice, déjalas? Porque el Señor nos está llamando, veíamos, a avanzar. El Señor nos está llamando a tomar la actitud del soldado, del atleta, del labrador, de esforzarnos a dejar lo que somos nosotros para avanzar e ir adelante. Porque si somos soldados del ejército de Dios, si estamos interesados en el trabajo de nuestro Padre, si somos soldados, no vamos a ir con pañal para ponernos la armadura. Estamos llamados a ponernos la armadura. Entonces, lo primero es reconocer y entregar esas niñerías. Y decirle, mire Señor, esto hay en mí, yo te lo entrego. Porque tenemos que soltar eso para, dice Pablo, dejar y empezar a hacer lo que debe estar acorde a lo que llevamos nosotros en el Evangelio. Porque hoy podemos tener muchas personas que están recién llegados, que son niños espirituales. Y eso está bien. Porque el apóstol Pablo, ¿qué decía? Cuando yo era niño pensaba, hablaba y actuaba como niño, y es normal. Pero para los que llevamos tiempo en el Evangelio, el Señor nos dice, crece, madura, piensa de otra manera, para que puedas, ¿qué? Comprender mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Para ti, nos dice el Señor. Entonces, lo primero es eso, dejar esas niñerías. Pero lo segundo tiene que ver con seguir las instrucciones. Y la instrucción está en la palabra. Pero más de instrucción, en Primera de Pedro, capítulo 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí es otra parábola. Nos dice, desee como niño recién nacido. Entonces, un niño recién nacido, ¿qué es lo que él desea? Él no desea pizza, ni yogur, ni Coca-Cola, ni nada de eso. Lo único que lo satisface, ¿qué es? La leche materna. Eso es lo único que lo satisface, es lo único que quiere. Pero no solo eso, es lo único que lo nutre en ese momento. Es lo único que le sirve para ser fuerte y tener buena salud, para ser fuerte y crecer, porque la leche materna es la única que en ese momento tiene todos los nutrientes que él necesita. Entonces hoy el consejo de la palabra nos dice es,
desee como niños, o sea, anhele que su alimento sea la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? Esta palabra. Dice, deséela de esa manera, como un niño desea la leche. Y si nosotros vemos un niño recién nacido, aún hasta los 2 meses, ellos todo el tiempo quieren comer. Y tratan de colocarle horario, pero hasta los 2 meses son niños que se despiertan o que comen cada 2 horas, cada 3 horas, y eso va aumentando. Pero lo hacen continuo. De esa misma manera nos está diciendo el Señor. Desee esa leche espiritual. Y no es empezar a coger la palabra y ver versículos y versículos y versículos y no entender nada. Porque aquí nos está llamando a madurar en entendimiento. No a razonar como niños, sino a permitir que el poder de su espíritu nos revele su palabra. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ir a ella, alimentarnos de esta palabra, porque es allí donde encontramos la fuente inagotable de nutrientes para crecer espiritualmente, para madurar y ser saludables, no ser raquíticos, no ser anémicos, no ser frágiles. Entonces, en Colosenses 3:16, pero antes de eso, miremos que un niño toda la vida toma la leche cada 2 horas. Y toma la leche cada 2 horas porque su mamá se la da. ¿O un niño se alimenta solito a esa edad? No. Los papás o los que los cuidan son los que le dan el alimento. Y el niño recibe el alimento hasta cuando él puede hacerlo por sí mismo. Porque si ustedes ven un niño, ya después él mismo busca qué comer. Él mismo come solito, él mismo aprende a comer solo. Ahora, cuando no se ha trabajado eso, muchas veces sucede que son niños que a los 7 u 8 años aún los papás tienen que darle, cucharearle. Pero en el desarrollo normal del niño, el niño aprende a comer solo. El niño aprende a masticar. Pero cuando está el síndrome de los niños de cristal que no pueden hacer nada sobreprotegidos, entonces son niños que les tienen que alimentar, les tienen que macerar la comida, le tienen que deshilachar la carnecita, desmenuzar el pollo, porque los niños les da pereza masticar. Entonces, a nivel espiritual, aliméntese, dice, de esta leche espiritual. Y inicialmente nosotros nos alimentamos de lo que nos enseñan en la iglesia, de lo que aprendemos a través de los hermanos cuando nos congregamos. Pero aquí el Señor nos está llamando a alimentarnos nosotros mismos, a no conformarnos con lo que recibimos allá, sino a ir nosotros y alimentarnos de esta palabra, a interesarnos por esto. Entonces de ahí que nos dice, deje de ser niños, no se comprometa solo con lo mínimo, no reciba solo lo mínimo, sino lo que tiene que darle el papá, no, crezca y aliméntese usted también, porque ya lo puede hacer. Si usted niño, tranquilo, va a crecer. Y el mismo Señor le va a ir colocando ese deseo en su mismo desarrollo. Usted va a aprender a escudriñar la palabra, va a recibir y va a entender. Va a recibir la sabiduría de lo alto mientras es niño. Pero después el Señor te va a llamar a que dé más, porque un niño toda la vida no aprende el ABC, ni el 1, 2, 3. No. Va creciendo en desarrollo, va creciendo en conocimiento, va creciendo en entendimiento, va creciendo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. El Señor quiere que nosotros crezcamos de manera integral. Que no sea un conocimiento aquí. Que no tengamos una cabeza grande y un cuerpo pequeño. El Señor quiere que crezcamos
de manera correcta. Entonces dice, aliméntese y nútrase de esa manera. En Colosenses 3:16 nos dice, nueva versión internacional, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. En otras versiones dice que la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia, que no sea escasa, que no sea lo mínimo, que no sea lo poquito, que no seamos niños en eso, sino que anhelemos mucho más, que vayamos más allá, que no nos conformemos con lo que solo se nos está dando. Dice que esta palabra abunde. Y en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces dice el Señor, ¿qué hace? Lo guarda en perfecta paz cuando nuestro pensamiento persevera ¿en quién? En Dios. Cuando estamos pendientes de lo que Él quiere, cuando estamos pendientes de su instrucción, cuando aún si no la entendemos, la tenemos aquí y pedimos de la revelación, la tenemos presente. Entonces dice, esa palabra abunde. Es como si nuestra mente se apoyara, estuviera aferrada a la palabra. Ese perseverar en este versículo es como si estuviera la mente aferrada a la palabra, sosteniéndose de ella y para poder guardarla. Entonces dice, cuando eso sucede, cuando nuestro pensamiento está aferrado a la Escritura, dice que el Señor, ¿qué hace? Dice, nos guarda en perfecta paz. Y esta perfecta paz no quiere decir que todo nos va a salir bien. No quiere decir que nuestros problemas se van a solucionar, que nuestras dificultades van a solucionarse de repente, porque pensé en Dios. No quiere decir tampoco que nuestras oraciones serán respondidas al instante. Quiere decir que nuestra mente, al aferrarse a la verdad, a la palabra, va a desalojar todo pensamiento de ¿qué? De miedo, de ansiedad y aún de ese pesimismo que solemos tener. Entonces, ¿qué hace si nuestro pensamiento está en las cosas de Dios? Dice, Él va a guardarnos de todo temor, de toda ansiedad, aún de todo futurismo negativo. Dice, porque la paz del Señor, ¿qué va a hacer? Va a gobernar nuestro corazón. Ahora bien, el Señor desea que nosotros nos alimentemos de esa leche espiritual. ¿Con qué fin? Para que crezcamos y maduremos. ¿Para qué más? Para que seamos fuertes y podamos cumplir su propósito. Porque el propósito de Dios es más grande que el nuestro. Es más grande que nuestras circunstancias. Es más grande que todo lo que nos puede rodear. Es más grande. Y si no, miremos a Juan el Bautista. El Señor lo llamó. El Señor lo preparó para que Él, dice, abriera camino para la venida de Jesús. Ese fue el propósito. Y Él lo cumplió. ¿Cuál es el nuestro? El Señor también nos llamó, a ti y a mí, con un propósito. De mostrar camino a los que vienen atrás. Pero este mostrar el camino no es señalarlo. No es decirle, sí, vaya por allá, doble a la derecha, a la izquierda. No es eso. El mostrar camino. Lo que el Señor nos llamó es a seguir sus pisadas, a estar en ese camino y guiar a otros. Si ustedes ven un guía turístico, él no dice vayan 3 cuadras, 4 cuadras, 5, no.
Él va ahí con las personas, va mostrando y va explicando y va haciendo y hace entender todo lo que ha sucedido y todo lo que quiere que conozca. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros maduremos en esta palabra, que nosotros seamos fortalecidos, nos nutramos de ella, tengamos buena salud espiritual para cumplir su propósito, de mostrar el camino, de caminar en él, para que su propósito se cumpla en nosotros también y en los que vienen. Porque el objetivo es que el reino de Dios se establezca, pero se va a establecer a través de la tarea que el Señor nos ha encargado. Así es de que si hay aún áreas infantiles en nosotros, que hoy le podamos decir, Señor, te las entrego. Que si aún no las reconocemos, que si aún no las vemos, el poder decirle, Señor, habla a mi corazón, muéstramelo. Si no las veo, permite que otros me las muestren, pero prepara mi corazón para aceptar, prepara mi corazón para tener un corazón enseñable, porque estamos llamados a avanzar, estamos llamados a crecer, estamos llamados a alimentarnos de la manera correcta para llevar a otros. Así es de que hay una tarea, hay trabajo que hacer para que no estemos ociosos, porque ninguno de nosotros podíamos excusarnos, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé en qué tengo que trabajar, porque el Señor nos ha dado directrices para que nosotros podamos seguirlas. Y si aún no entendemos, y si aún no sabemos lo que tenemos que hacer, pidámosle, Señor, danos sabiduría, danos revelación de lo alto, porque nuestro objetivo es avanzar y cumplir tu propósito. Así es de que hoy, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que tú nos estás dando el paso a paso. Tú como Padre nos estás enseñando, nos estás instruyendo, pero también nos está advirtiendo y corrigiendo. Porque tú como Padre, tú quieres lo mejor para nosotros. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Quita de nosotros todo lo que no es, Señor. Todo argumento, aún toda razón que nos impide ver lo bueno tuyo, que nos impide ver buena tu voluntad, Señor. Hoy te lo clamamos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te lo clamamos, Señor. Te necesitamos a ti porque queremos ser, mi Señor, aquellos que vamos en avanzada, aquellos que queremos dar a conocer la cultura de tu reino. Ayúdanos, mi Señor, a mantenernos en pie, a caminar al ritmo de la fe, Señor, a no detenernos, Señor, a que nuestras emociones, sentimientos aún nos hagan estancarnos o retroceder. Hoy te pedimos, ayúdanos, Señor, habla a nuestros corazones, enséñanos aún en medio de nuestros sueños, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Tus ojos yo en ti
batalla, aún en el caos, seguimos confiando en ti, Dios, cada día de nuestra vida. Así que, iglesia, que tenga una excelente semana, bendecida semana, porque no vayamos a tener dificultades tal vez en el camino, sino porque tenemos al Dios que pelea nuestras batallas con nosotros. Así que no se despegue, iglesia, ahorita vienen nuestros anuncios, les bendecimos y les abrazamos en el nombre de Jesús. Amén.